Sí, buen día. Este es un video en el cual estaremos hablando de listas. De hecho, es el primero de una serie de videos sobre listas, en los que estaremos abordando las listas en Python, estaremos viendo cómo manipularlas y cómo utilizarlas en funciones y cómo argumentos a funciones y devolverlas de función. Los objetivos de esta serie de videos es que podamos definir y explicar lo que es una lista en Python y qué propósito tiene. También vamos a aprender eventualmente a diseñar y codificar programas que utilicen los métodos, las funciones y los operadores que manipulan listas. Las listas pueden ser manipuladas por métodos porque son objetos, por funciones y por ciertos operadores parecidos a los operadores aritméticos, ¿no? También vamos a aprender a codificar funciones que reciban y devuelvan listas. En esta primera parte estaremos discutiendo listas y conceptos relacionados con listas, cómo definir o crear listas en nuestros programas y cómo acceder a los elementos de una lista. Hay dos maneras principales o métodos que se llaman de acceder a los elementos. Uno se llama indexing y el otro es slicing, que lo vamos a estar viendo. ¿Bien? Debemos comenzar por decir que hay dos grandes tipos de variables o constantes en Python, ¿no? Están las llamadas variables o constantes simples o atómicas, y estas son aquellas variables que durante la ejecución de un programa pueden representar un solo valor. Hasta el momento, las variables que hemos visto, por ejemplo, el radio de un círculo, el ancho o el largo de un rectángulo, el salario semanal o el salario por hora de un empleado, todas estas han sido variables simples o atómicas. Sin embargo, estas variables son un poco limitadas cuando estamos bregando con muchos datos, ¿no? Así que los lenguajes de programación, entre ellos Python, tienen lo que se llaman variables o constantes compuestas o estructuradas, que representan una colección de valores durante la ejecución de un programa. Las listas son un tipo de este tipo de variables, son una clase de este tipo de variables compuestas o estructuradas. Todas las secuencias son listas, o mejor dicho, las secuencias son un tipo de lista. Hay otros tipos de secuencias que no son listas, ¿no? Así que vamos a definir la secuencia, o sea que la secuencia es un concepto más general que la de lista. La secuencia es un objeto que contiene múltiples elementos o componentes, ¿bien? Los elementos de una secuencia, ¿verdad?, son los que se almacenan uno detrás del otro. Python provee varias operaciones para manipular los elementos de una secuencia. Así que las listas son una de estas secuencias, pero hay otras secuencias que no son listas, ¿no? De hecho, existen 7 tipos de secuencias en Python. Las más comunes son las listas, que las estaremos abordando en estos videos, los tuplos y las cadenas de caracteres que ya más o menos hemos visto. Bien. ¿Qué podemos decir sobre las listas? Las listas son mutables. ¿Qué quiere decir esto de que una lista es mutable? Pues muy sencillo. Lo que quiere decir es que podemos alterar el contenido de una lista durante la ejecución de un programa. Le podemos agregar elementos a la lista o podemos eliminar elementos, borrar elementos de la lista, ¿no? Las listas por eso se les llama estructuras de datos dinámicas. ¿Por qué? Porque dinámica quiere decir que puede cambiar durante la ejecución de un programa, es decir, le podemos añadir o remover elementos a una lista durante la ejecución, ¿no? Por su parte, por el contrario, debo decir, los tuplos y las cadenas de caracteres no son mutables, no les podemos añadir, no podemos alterarles, no podemos añadir o quitarles elementos. ¿Bien? Bueno, ¿cuál es la definición de una lista? Pues es un objeto, recuerden que en Python todos son objetos, ¿no? Es un objeto que contiene múltiples ítems, ¿no? Los ítems que la componen se conocen con el nombre de elementos. Esta es la terminología que se utiliza, la nomenclatura, ¿no? Ahora, en términos de la sintaxis, en Python las listas se representan entre corchetes, ¿no? Corchetes, ¿no? Y los elementos que tenga la lista están separados por coma. Es bueno comentar que pueden haber listas vacías que no tengan elementos. Si están vacías, pues sencillamente serían los dos corchetes sin elementos dentro. Vamos a ver cómo podemos definir o crear listas, ¿no?
Hay una función built-in que se llama la función list, fíjense que está en violeta porque son funciones. Esa es una manera de definir o crear listas. Hay otra alternativa que es usando el operador de asignación. Y por último, una manera de crear listas que se llama list comprehension, que veremos brevemente en este video. ¿Bien? Por ejemplo, vamos a definir esta lista usando la función list. Así que noten la sintaxis. Se escribe la función list, se ponen los paréntesis porque tiene un argumento que es la lista. Así que aquí, fíjense que hay el paréntesis que corresponde a la lista, que es una función, y los corchetes que corresponden a la lista, que es en este caso es una variable. Esto se genera y se almacena en esta variable. De hecho, se dice que esta función es un constructor de listas, ¿no? Bien, si desplegamos la lista, vamos a ver que tenemos los mismos elementos que indicamos aquí al generarla con la función list. De otra parte, también podemos no incluir nada entre los paréntesis de la lista, lo cual quiere decir que se va a crear una lista, pero es una lista que no contiene elementos, ¿no? Bien, aquí tienen los dos corchetes indicando que esa lista está vacía. Claro, la lista la podemos llenar o vaciar según fuera necesario. Así que recordemos que una lista es una colección de elementos separados por comas dentro de un par de corchetes. Aquí tenemos otra, usando la misma función list, generando otras listas. Aquí usamos list, de nuevo recuerden la sintaxis, los paréntesis y la lista. De hecho, las listas no tienen que estar ordenadas, pueden estar en cualquier orden, pero las hemos puesto aquí ordenadas, ¿no? Aquí, si desplegamos pares, pues tenemos la lista. Aquí, fíjense, interesante esta combinación. Hemos combinado ¿qué? La función lista con range. Fíjense que tenemos el start, el stop y el step de range que ya conocemos. Así que esto va a crear del 1 al 10. Recuerden que el 10 no se incluye, de 2 en 2. Así que va a generar ¿qué? 1, 3, 5, 7 y 9. Y eso que genera la función range se va a depositar en una lista. Así que cuando imprimamos la variable que recibe esa lista, pues nos saldrán 1, 3, 5, 7 y 9. Así que fíjense que se puede combinar list con la función range. Siempre la función range primero y después list. Lo que devuelva range se almacena en list. Aquí tenemos un comentario de que las listas no tienen que ser elementos homogéneos. No todos tienen que ser enteros, o todo float, o todo string. Podemos tener una mezcla de estos componentes, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la lista mezcla tiene un elemento entero, un elemento tipo float o decimal y un elemento que es una cadena de caracteres. También podemos utilizar para crear listas o definir listas, crear el operador de asignación directamente. Sencillamente, en vez de decir lista igual a list con el paréntesis como anteriormente, sencillamente definimos la lista directamente, ¿no? Recuerden los corchetes y los elementos separados por coma. El orden no es importante, y si desplegamos listas, también podemos desplegar una lista vacía, en cuyo caso, en vez de poner list, el constructor con dos paréntesis, ponemos la lista vacía y ese es el resultado que obtenemos. Bien. Aquí tenemos otros ejemplos, ¿no? Podemos definir la lista que llamamos pares y fíjense que pares es una variable que dijimos compuesta, ¿no? O estructurada porque representa más de un valor. En este caso tiene 4 valores la lista, ¿no? Bien, fíjense que la desplegamos y obtenemos la lista de los números del 2 al 8. ¿Sí? Aquí tenemos la segunda, una lista que son todos cadenas de caracteres, la podemos llamar animales, perro, gato, canario. Recuerden que van entre apóstrofes o entre comillas, y al desplegarla salen entre comillas. Si usted la pone entre apóstrofes, cada uno de ellos va a salir entre comillas el resultado. ¿Bien? Seguimos por aquí. Esto es list comprehension. Esto es una manera de generar listas muy interesante. Fíjense, aquí voy a generar la lista square. Fíjense la sintaxis. Digo, x al cuadrado. Esta es una expresión, ¿no? X al cuadrado, una expresión aritmética, para todo x que esté en el range de 1 al 6. Bueno, fíjense ustedes que ¿qué va a hacer esto? Bueno, el range del 1 al 6 sabemos que es 1, 2, 3, 4 y 5. Lo que hace es que
Cada valor de x que sea o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, lo va a cuadrar y eso es lo que nos va a devolver. Así que lo que dice aquí básicamente en este, y fíjense que es entre corchetes porque es una lista lo que se va a generar. Así que básicamente lo que nos dice es que cuadre cualquier cosa que esté en ese range, forma una lista y la deposita en esta variable. Fíjense que al desplegar la variable obtenemos 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado y 5 al cuadrado. Aquí tenemos una segunda variante de lo que se llama list comprehension, de este método, de esta función, por así decirlo. Bien, lo que hacemos es que en este caso vamos a escoger que todas las x que estén del 1 al 10, pero le podemos poner una condición aquí. De hecho, se pueden poner más de uno. La condición es que esa x sea divisible por 3. En otras palabras, que el residuo de dividir x entre 3 sea 0. Lo que estamos pidiendo básicamente es los números del 1 al 10 que sean múltiplos de 3 y los ponemos en una lista. Fíjense que al desplegar la lista obtenemos 3, 6 y 9. El formato general del list comprehension es que una expresión, por ejemplo, aquí hay una expresión, aquí hay otra, un ciclo for en una colección, ¿no? Y podemos añadir una condición como fue el caso en el segundo ejemplo, ¿no? No siempre tiene que tenerla, la condición es opcional. Muy bien. Ahora, ¿cómo podemos acceder a los elementos de una lista? Hay dos maneras, es utilizando índices. El índice nos indica la posición de un elemento en la lista. Claro, esto nos devolverá un solo elemento en la lista. Así que esto es para acceder elemento a elemento. El índice comienza en 0 y termina en 1 menos que la cantidad de elementos en la lista. Esto quiere decir que si una lista tiene 5 elementos, el índice del primer elemento será 0 y el índice del último elemento será 4. Es importante recordar eso porque podemos confundirlo. Slicing es una segunda manera de acceder a elementos de una lista, pero nos permite seleccionar una secuencia de elementos dentro de esa lista. En lugar de uno solo, como en Indexing, nos permite buscar o acceder más de uno. Bien, recuerden, volviendo a Indexing, comenzando con índice, cada elemento de la lista tiene un índice que especifica la posición del elemento en la lista, comenzando de izquierda a derecha. El índice no tiene que ser una constante, puede ser una constante, puede ser una variable o también puede ser una expresión. Lo importante es que siempre sea entera. Recuerden que el índice más pequeño de una lista comienza en 0, por eso se dice que es Zero Based Indexing, y termina con 1 menos que la cantidad de elementos en la lista. El índice también verán que puede ser positivo o negativo. Veamos este ejemplo. Aquí tenemos esta lista. Esta lista tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Aquí están los índices positivos, Zero Base desde 0 hasta 5. Así que recuerden, soy 6 elementos, pero los índices van de 0 a 5. También podrían ir de menos 1 hasta menos 6, ¿no? Fíjense que, importante recordar, el elemento list 2, que es este, con subíndice 2, no es el segundo elemento de la lista, sino que en realidad es el tercer elemento. Pues recuerden que es Zero Based Index. Muy bien. Hay un error de ejecución que se conoce como el Index Out of Range, que consiste en que usted utiliza un índice que no está entre 0 y 5 cuando los índices son positivos. Por ejemplo, si yo dijera lista sub 6, me daría un error. O lista sub algún valor 7, por ejemplo, me daría un error. Ahora, veamos que los índices sí pueden ser negativos. ¿Bien? Vamos a ver. ¿Bien? Lista sub 0 es igual a lista menos 6. Fíjense que lista sub 0 es el primero que menos 6, porque los negativos empiezan de derecha a izquierda, sería menos 1, índice menos 1, menos 2 hasta menos 6. Y fíjense que lista sub 3 equivale a lista sub 3, que es el cuarto elemento, equivale a lista negativo 3. Bien, así que, claro, fíjense una cosa, si pusiéramos algo como lista sub negativo 7, nos daría un error porque estaría fuera de los fronteras de la red, de los índices. ¿Bien? Fíjense aquí que entonces lista sub 0 es igual a lista sub negativo 6, lista sub 3 es igual a lista sub negativo 3 y lista sub 5 es igual a lista sub negativo 1. Ahora nos podemos preguntar, si nos dieran un
índice negativo. ¿Cómo podemos llegar al positivo? Pues vamos a ver. ¿Cómo podemos convertir un índice negativo a su correspondiente índice positivo? Es relativamente sencillo. Por ejemplo, tenemos lista de menos 5 y queremos ver el que le corresponde en positivo. Fíjense que el que le corresponde en positivo es 1. Fíjense que lo que tenemos que hacer entonces es sumarle la cantidad de la lista, los elementos de la lista. Esta lista tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así que a negativo 5 le sumamos 6 y llegamos a lo que queremos, al índice positivo correspondiente. Por lo tanto, lista subíndice menos 5 es lista subíndice 1, en este caso es 99 como se expresa aquí. Recuerden que lo que hacemos es sumarle el largo, la cantidad de elementos de la lista para llegar al positivo correspondiente. Así que si el índice es negativo, le sumamos la longitud de la lista, que es una función que se llama length, y esta función tiene como argumento una lista y nos devuelve la cantidad de elementos de la lista. Por ejemplo, en el length de la lista 1 que acabamos de ver es 6. Así que si a menos 5 le sumamos length de list, menos 5 más 6, nos daría 1. Así que el índice que corresponde a negativo 5 debe ser 1. Ahora, si tuviéramos, por ejemplo, negativo 7, pues si le sumamos 6 va a ser negativo 1, que también sería válido, pero no sería el que estamos buscando. ¿Okay? Así que, para resumir, tenemos dos maneras: el indexing, que nos permite seleccionar un elemento, y el slicing, que es el que vamos a ver a continuación. ¿Sí? En el slicing, en formatos generales, tenemos el nombre de la lista y podemos tener 3 parámetros, o 3 argumentos, mejor dicho, que se parecen al start, al stop del range. El start representa el índice del primer elemento de la lista, el stop representa el índice que indica el final de la lista, recuerden que no se incluye, y el step el incremento de la secuencia dentro del range. Fíjense, por ejemplo, aquí tenemos que nuestro primer ejemplo de slicing es con esta lista de pares. Decimos del 1 al 4. Fíjense que quiere decir que va a ir del índice del 1 hasta el 4, pero sin incluir al 4. Quiere decir que será el índice que 1, 2 y 3, que son 4, 6 y 8. Si no incluyéramos start, Python utiliza 0 por default. Por ejemplo, aquí tenemos desde 0 default hasta 3, así que va a incluir los índices que 0, 1 y 2. Los índices 0, 1 y 2 serían el 2, el 4 y el 6. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver este otro ejemplo. Aquí tenemos los pares, el número que acabamos de ver, de la lista que acabamos de ver, 2, 4, 6, 8 y 10. Y vamos a escoger empezando el 0 hasta 5, de 2 en 2. Recuerden que no vamos a incluir 5, así que va a ser el índice 0, el 2 y el 4 porque vamos de 2 en 2. El 0 sería este, el 2 sería este y el 4 sería esto. Por lo tanto va a ser el 2, el 6 y el 10. Y esa es la lista que produce. Recuerden que esto no altera a la lista original. Bien. Si no utilizamos el stop, Python utiliza la longitud de la lista como default. Por ejemplo, tenemos nuestra lista de pares y queremos ir del 3 hasta el final. Así que empezamos desde el cuarto elemento. Recuerden que sería 0, 1, 2 y 3 hasta el final. Así que sería el tercer índice y el cuarto índice, que serían el cuarto elemento y el quinto índice. Así que nos daría el 8 y el 10, perdón. ¿Bien? Seguimos. Si no se usa ni el start ni el stop, Python devuelve toda la lista. Por ejemplo, de nuevo con lista de pares y ponemos, es como si dijera de 0 hasta el final. Así que sencillamente la lista, el slicing es la lista completa. En este caso, si sería que tenemos los primeros 2 en blanco, pues diría desde el inicio hasta el final de 2 en 2. Así que solamente sería el que, empezando el 0, el 2 y el 4, porque tiene 5 elementos, 0, 2 y 4. Así que sería 2, 6 y 10. Muy bien. De hecho, el start y el stop pueden ser negativos. Fíjense que aquí negativo 4 y negativo 1. Muy bien. Recuerden que lo que hacemos es que la lista tiene 5 elementos, tomamos menos 4 más 5 me daría 1, y menos 1 más 5 me daría a 4. Lo importante es que el start tiene que ser menor que el stop. El start tiene que ser menor que el stop. Así que esto nos daría que
los elementos que del 1 al 4, que sería 1, 2 y 3. Recuerden que al 4 no se llega. 1, 2 y 3, que serían 4, 6 y 8. Aquí, en este último caso, decir pares 2 puntos negativo 1 equivale, si le sumamos 5 a negativo 1, a ir hasta el 4, o sea que serían 0, 1, 2 y 3. Recuerden que el 4 no se llega al 4, así que serían 0, 1, 2 y 3, y son estos elementos que tenemos aquí. ¿Bien? Hay un caso muy interesante que despliega la lista completa pero invertida. Aquí tenemos nuestro conjunto original, nuestra lista original, perdón. Y aquí fíjense que si ponemos empezando en 0, llegando hasta el final, pero en menos 1, se genera el slicing de la lista completa pero invertida. Fíjense que quedó 10, 8, 6, 4, 2. Se invirtió la lista. Es como un reverse, ¿no? Y pares se queda igual. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí nuestro primer video sobre listas. Recuerden que hemos visto cómo se definen, cómo accederlas, utilizando indexing y slicing. Nos vemos en el próximo video.